tenemos una responsabilidad real sobre lo que sabes y sobre lo que tienes que hacer. Tenemos un compromiso con la sociedad en el que tenemos que retribuir de alguna forma de lo que tengamos frutos y pues caminar y hacerlo, sobre todo eso, hacerlo, que es el ejecutar, es el mayor problema de las personas, el poder llevar a la realidad algo que tienes en la mente. No es verdad eso que todo lo que piensas se va a materializar o todo lo que atraes, bueno, sea así en cierta medida, pero si no actúas, si no ejecutas, eso no va a suceder. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias para desarmar cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estamos escuchando a Gustavo Rodríguez. Él es mexicano con una larga carrera corporativa de abogado. Después de un tiempo decidió emprender y él está construyendo Rafik, que es una empresa que combina la abogacía con tecnología y el impacto social. Todas las semanas comparto el detrás de escena de Tiene que haber algo más en el correo semanal. Puedes leer mis recomendaciones si te suscribís en tienequehaberalgomás.com/correo. Antes de empezar, tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad Tiene que haber algo más. Después de recibir muchos mensajes, lo creamos porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde aprendemos con otros profesionales desde 3 continentes y más de 25 ciudades. Es para conectarnos entre todos con gente que trabaja de cosas distintas, viene de otra industria, pero a la vez tiene una forma parecida de pensar. Es ideal para vos si también sentís que a veces a tu alrededor no terminan de entender a dónde querés llevar tu vida o tu carrera profesional. Podés ver cómo funciona todo esto en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Gustavo. Hola Gustavo, bienvenido a Tiene que haber algo más, gracias por venir a conversar conmigo. Hola Magali, pues gracias por invitarme, por abrir este espacio para conversar. Está buenísimo. ¿Desde dónde estás grabando? Hoy estoy grabando desde Tampico, México. Tampico Bien. Es una ciudad que está en el norte, es pequeñita, es costera, tiene playa. Y bueno, yo divido ahí la vida entre Tampico, Ciudad de México, Monterrey y el extranjero a veces. Espectacular. Gustavo, quiero que empecemos por preguntarte qué es para vos el éxito. Uy, pues primero que todo, la palabra éxito ha tenido como una transformación a lo largo de mi vida, vaya. No significa éxito para mí lo mismo que cuando terminé la carrera, incluso que cuando fui aceptado en una universidad o lo que pasó en su momento, ¿no? Entonces, como que cada año se va redefiniendo un poco lo que es el éxito y hoy te puedo decir que el éxito para mí es tener un balance en mi vida, tener un balance en lo profesional, en lo personal, en lo económico, en todo, balanceado. Tuve un maestro extraordinario en una de las maestrías que me dijo siempre, como él tenía 75 años y daba clases, entonces estaba genial porque él fue como en la clase de liderazgo nos dijo, ustedes tienen que llegar no al 10, tienen que llegar al 8. Dice, 8 en todas las áreas. O sea, no porque si llegan al 10, van a descuidar alguna de las áreas. Entonces, como que se me quedó muy grabado eso y creo que ahora defino un poco eso, el balance y el hecho de poder desarrollar tu potencial al máximo sin miedos. Y que, bueno, a lo mejor vamos a andar un poco más sobre eso Bien. Más adelante. Contame entonces, ¿cuál fue el último miedo que venciste? Era bien chistoso porque fue el viernes pasado. Qué reciente esta pregunta, ¿no? Sí. Y fue algo muy de esas cosas en las que simplemente no sabes por qué tienes un miedo. Pero bueno, en mi caso fue una conferencia, un estilo TED Talk que me tocó hacer con un grupo muy cerrado de 20 mercadólogos, pero que era de una comunidad como de muy alto perfil. Entonces yo no sabía exactamente quiénes eran y demás, porque tampoco te revelan mucho los nombres. Y el hecho de estar enfrente de ellos, hacerlo en un idioma que no es tu idioma, pararte y que te empiecen a cuestionar y te empiecen a mí me da un poco de miedo, sinceramente. Entonces,
A pesar de que soy experto en los temas, ese tema me daba miedo. Pero bueno, al final dejé todo para último momento. Esa es una señal. Cuando yo tengo un miedo, mi señal es lo postergo. Es decir, hice la presentación una noche antes, la ensayé durante la madrugada y en la mañana la estaba presentando. Entonces salió todo muy bien, pero la realidad es que estaba teniendo bastante miedo. Claro, bueno, esa es una de las formas de lidiar con la ansiedad, como postergar las cosas y no hacerlo. Como puedes reaccionar, puedes huir o puedes postergarlo, y esta es una de las tres formas. ¿Qué te ayudó para pasar mejor esta preparación en este momento? Yo creo que fue el hecho de no hacer caso a las voces y simplemente ponerme a actuar, ¿no? Uno de los temas que aprendí bastante bien pues durante Georgetown fue el hecho de los pitches, o sea, el hablar en público, el public speaking y todo lo que conlleva eso. Entonces, yo sé que en algún momento cuando tengo que hacer algo en lo que me veo retado y que voy a estar frente a público o algo por el estilo, tengo ciertos como metodologías de trabajo en las que me tengo que mentalizar y aprenderme un guión, porque básicamente lo que me enseñaron fue practica hasta que te hartes y lo vas a hacer tan bien que se va a notar tan natural y demás. Entonces, eso hice, me puse a practicar, armé un guión, armé un script y me aventé, ¿no? Entonces, tratando de perfeccionar lo más posible la conversación que iba a tener. Bien. Quiero empezar del final hacia el principio y quiero saber por qué no sos un abogado clásico. Oye, bueno, o sea, creo que de cierta forma es sencillo poder definir por qué hoy no. Y si nos vamos para atrás, podemos ir ahondando. Pero hoy porque un abogado clásico, al menos en México y creo que en América Latina completa, es un abogado que está bajo formas y tradiciones muy culturales, muy metidas en la dinámica social de un país. Y yo estoy en un legal tech, estoy construyendo una startup de entrada, y ya el hecho de meterte en una dinámica de startups es muy complejo, es muy difícil y te va exigiendo romper barreras, no nada más en el tema como lo que platicaba ahorita, ¿no? De un miedo a hablar en público frente a una audiencia de especialidad, sino es el hecho de ir construyendo un negocio que como abogado, pues normalmente construyes un despacho de abogados y eso es todo lo que haces, ¿no? Y cuando mucho vas trabajando en una carrera corporativa, como fue mi caso, en la que tienes que ahondar o agrandar tu expertise y vas agrandando tu campo de responsabilidad, tus habilidades blandas, tus habilidades técnicas, y todo lo vas creciendo de manera que puedes ir abarcando más áreas corporativas y demás. Y en mi caso, pues la verdad es que mezclé las dos cosas y me puse a construir tecnología y digo, habemos a lo mejor en toda América Latina habremos 100 o 50 abogados que estamos construyendo algo de tecnología en temas legales, y creo que eso hace que esté completamente no siendo clásico. O a lo mejor estoy construyendo el nuevo clásico. El nuevo clásico. ¿Cómo definirías qué es Rafik hoy? Rafik hoy es una plataforma que ayuda a las empresas en sus operaciones legales. Lo hacemos con tecnología y con abogados expertos. Eso es Rafik, es una construcción, estamos en construcción. Proveemos servicios, proveemos tecnología y estamos construyendo el futuro en temas legales para México y para América Latina. Para alguien que nunca escuchó estas dos palabras juntas, legal tech, ¿en qué dirías que es diferente esto con un despacho de abogados común? En que todo en un punto, ya sea en unos años, en unos meses, se va a poder resolver cualquier disputa, cualquier problema legal, lo vas a poder resolver con tecnología o a través de tecnología de una manera más rápida, efectiva y eficiente. Eso es como yo veo la conjugación de esas dos palabras, legal y tecnología, de esa forma, acompañadas.
¿Me das un ejemplo para que lo entienda mi abuela? ¿Cómo sería esto? Mira, un ejemplo de algo que está sucediendo hoy es la creación de plataformas, por ejemplo, de ayuda a consumidores, consumidores que tienen problemas con empresas de consumo. Por ejemplo, no sé, imagínate un Walmart o es más, no vamos a poner nombres, pero imagínate un comercio, un retail, un e-commerce normal que tenga un smart contract en una plataforma en la cual un cliente pueda reclamar a través de esta plataforma un tema de garantía, un tema de daño, un tema de desperfecto, y que ya no tenga que ver un involucramiento de un juez o de una autoridad, sino que simplemente por la misma plataforma se resuelven a través de condicionamientos que simplemente con validación de los algoritmos y validación de las variables consigues que se pueda efectuar un acceso a justicia mucho más rápido, mucho más expedito. Entonces, eso es un ejemplo de cómo puede llegar a funcionar la tecnología. Otro puede ser las firmas electrónicas. Ya no tienes que ir a firmar algo en el sitio, sino ya en tu casa, desde tu celular, hacerlo de una manera mucho más ágil. Cualquier tema de reclamación. En algunos casos, algunos países que todos los juicios que puedes llevar para un divorcio, para una pensión alimenticia, para algo en específico, pues se realizan todos en línea. Entonces, se generan esas expectativas y creo que para allá va caminando todo, ahora con el uso de inteligencia artificial, que aún todavía creo que hay muchos intentos, al menos en temas legales, en los que se está tratando de hacer iteraciones para saber cuál va a ser la mejor forma de utilizarla, hacia dónde se va a empezar a crear y demás. Pero bueno, un ejemplo sería eso, ¿no? El tema de consumidores, que eso para mí es de los ideales por un tema, al menos en México. En México el mercado en general, no sé si han visto las estimaciones y las estadísticas de Mercado Libre, de Amazon, en tema de ventas. O sea, en México es un mercado gigantesco. Entonces, así como esas dos tiendas, bueno, hay miles. Y el tema de comercio como tal es un tema que sí es un pain point para muchas empresas y para muchos consumidores, ¿no? Incluso las aerolíneas, o sea, toda esta resolución de problemas se podría hacer de una manera mucho más rápida. Está espectacular. Leí en Twitter que habías puesto que tenían un chatbot con inteligencia artificial, sí, que podía analizar contratos. ¿Cómo es esto? Sí. Qué risa, porque mi Twitter es una mezcla de cosas personales y cosas entre que escribo frustraciones y demás, pero Y bueno, acá hay que hacer investigación 360, ¿viste? El que viene qué buena. A este podcast. Sí, hace un mes estuvimos en el Web Summit en Río de Janeiro. El Web Summit es un evento de tecnología, quizá es posiblemente el evento de tecnología más relevante fuera de algo en el Silicon Valley. Bueno, hicieron una versión en Río y aplicamos un programa del Alpha Program, y dentro de los compromisos que haces, pues es que tienes que llegar a presentar algunas cosas en el espacio donde te asignen. Entonces, hicimos dentro de lo que hay, buscamos ver cómo podemos estar desarrollando o analizando, ver cómo podremos integrar inteligencia artificial dentro de lo que tenemos hoy. Y uno de los temas era justamente un chatbot que pudiera ayudar en el análisis de documentos, sobre todo para los abogados internos, en que les ayude a poder determinar un nivel de riesgo dentro de los documentos que analizan. Es una versión muy básica, todavía estamos trabajando en eso y estamos viendo en dónde más podemos integrar, pero fue un delivery que teníamos que hacer para el Web Summit, el cual la verdad fue fascinante, fue una experiencia increíble. Es curioso porque el tema legal no es tan relevante dentro de la tecnología. Hay muchísimas cosas que están haciendo y es buenísimo ir a poder observar las tendencias, los movimientos, hacia dónde se están enfocando, cómo lo están haciendo. Estuvieron en el Web Summit gente brillante, desde representantes de Google en temas de inteligencia artificial, y mostrando BARF, o de GitHub en construcción de código. En fin, fue una muy buena experiencia, pero bueno, ese es el chatbot que tenemos. Todavía siguen pruebas, estamos probándolo con
con clientes internos. Y posiblemente va a salir al público más adelante. Todavía está en una versión beta. Bien, y si te preguntara qué es lo más loco que te imaginás que puede pasar de acá a 10 años, en esta intersección entre tecnología, ya sea o no, inteligencia artificial y el mundo legal, ¿qué se te ocurre? Uy, se me ocurren varias cosas. O sea, creo que una de los mayores temores de los abogados, y es algo que creo que puede ser una realidad, y es el hecho de desaparecer como abogados. O sea, en 10 años sí veo que la cantidad de abogados que van a existir en el mundo tiene que ser reducida. Se va a reducir por el uso de tecnología. No quiere decir que va a desaparecer, pero casi en gran medida sí lo va a hacer. Va a ser un mundo mucho más plano, mucho más global. Muchas políticas aplicables en Europa van a aplicar en México por buenas prácticas. Tenemos ejemplos ya de eso, como el GDPR, que es un guidelines o guías que da la Comunidad Europea para temas de protección de datos personales. Y eso es una prueba de que puede funcionar tomar medidas y tomar cuestiones de otros países, así como en todas las industrias, ¿no? Pero en este caso en particular, como es algo mucho más plano, creo que va a funcionar de una manera eficiente y efectiva para poder hacer un copy-paste de cosas que ya funcionan en otro lugar. Entonces, la tecnología acorta los tiempos de cambio y los tiempos y los actualiza. Entonces, creo que en esa medida va a ir reduciéndose el abogado tradicional, el abogado clásico. Entonces, creo que si como abogados en el mundo no estamos preparados para utilizar la tecnología a nuestro favor, creo que sí estamos destinados a desaparecer en algún punto no tan lejano. Por ahí hace unos días estaba en una conversación con un juez que en México ha sido un juez de mucho choque, demasiado confrontador con la administración actual del presidente y con el partido que está en gobierno. Y él hablaba sobre su temor de esto, ¿no? Y decía que él no creía que los abogados fueran a desaparecer, pero creo que habla desde un desconocimiento de la tecnología en términos de inteligencia artificial. Y está bien, o sea, vaya, porque es hasta donde él conoce hoy. Pero una persona que dio un comentario que me llamó mucho la atención y era referente a que su manera de expresarse, o sea, se lo dijeron sin decírselo, fue muy sutil, pero parecía como un comentario que le hubieran hecho hace 15 años sobre cuestiones que no iban a pasar y que pasaron, ¿no? O sea, hace 15 años decían que el Internet no iba a ser una herramienta tan poderosa como lo es hoy, entonces, y sucede, ¿no? Entonces, lo mismo creo que la inteligencia artificial en este aspecto en particular es uno de los adelantos tecnológicos. Habrá muchas cosas más, pero sí creo que es suficientemente fuerte y determina una época en la que vivimos y que creo que va a ser un punto de quiebre. Entonces, ese creo que es el temor más grande de los abogados, es una de las cosas que sí va a suceder. Es súper interesante porque no son los abogados los únicos que corren este riesgo, porque es un poco como lo que pasó en la Revolución Industrial, ayornado al tiempo que vivimos, donde, mira, voy a aportar otro ejemplo para que la gente no se asuste, sino para que tome decisiones. Por ejemplo, tenemos una conversación en Tiene que haber algo más, que la hice en inglés, que es con Cal Newport, porque no habla español y era un muy buen invitado. Los subtítulos los hicimos con inteligencia artificial, que eso quiere decir como que el 80% están bien. Después va a venir alguien a revisarlos, pero no va a ser el 100% del trabajo, va a ser ese 20%. Entonces, esto que vos decís de que se van a necesitar menos, acá hay otro ejemplo de otra industria, donde también como solo los mejores se van a destacar y para tomar decisiones como muy puntuales, donde ya la tecnología no esté tan avanzada. Sí, o sea, creo que vamos a migrar a un tema más como de filosofía, o sea, filosofía del derecho, ética,
algunos temas morales. Por ejemplo, a mí me encanta la filosofía y es algo que quiero estudiar a profundidad en algún momento. No tengo tiempo para hacerlo, pero me encantaría, y más porque ahora hay ya cursos que están metidos en inteligencia artificial con filosofía y me parece geniales, pero sí creo que es como el tema de una especialización mucho más integrada, pero al mismo tiempo mucho más profunda en temas muy particulares, lo que va a poder hacer que nos podamos diferenciar de la tecnología. Y por otro lado, sí creo que la reducción, o sea, uno de los temas que, por ejemplo, en el Web Summit estaban platicando era que nos vamos a hacer, y creo que es una postura muy romántica, o sea, muy, muy, muy romántica, porque creo que es mucho más grande de lo que es, pero decían que nos vamos a volver superhumanos, o sea, súper productivos, y es justamente lo que decías, ¿no? De que en menos de 10 minutos ya tenías un transcript de un video, que yo he hecho transcripts de videos para algunos proyectos y cosas, es terrible, o sea, 15 minutos te lleva 3 horas o 4 horas hacerlas. Entonces, es fascinante porque son temas que, o sea, de nada te sirve específicamente, o sea, ya siendo muy sincero, como de nada te sirve invertir 3, 4 horas en algo tan simple como subtítulos, ¿no? Entonces, cuando piensas que ese tipo de actividades pueden reducirse y se pueden automatizar, se pueden ir librando, creo que ayuda mucho para el tema de productividad. Sin embargo, esa reducción de productividad también va a traer una falta de capital humano, de personas en necesidad de trabajo, ¿no? Entonces, es una cosa con otra, pero por eso es que decía que lo ven desde una perspectiva muy romántica, en la que sí, te van a hacer un superhumano, pero al mismo tiempo vas a dejar de depender de otros. Entonces eso va a convertirlo en un tema de una crisis seguramente más adelante. Sí, igual yo soy del equipo optimista, donde creo que se van a generar nuevos puestos de trabajos que vas a tener que estudiar y ser calificado para eso, pero no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a todos, ni que todos vamos a perder nuestros trabajos. Entonces, también para dejarlo como en un tinte optimista, ¿no? De lo que se viene. Sí, totalmente. Digo, si no, yo también me quedaría sin trabajo, ¿no? Pero sí, totalmente. No va a ser algo de un blanco y negro. Claro. Gustavo, quiero saber cómo era tu carrera corporativa antes de Rafik. Pues mira, mi carrera corporativa era bastante operativa. Justo uno de los puntos por los cuales decido emprender es justamente porque veía muchos pain points en mi área de trabajo. Yo comencé a trabajar en firmas de abogados, trabajaba en las áreas laborales que no sé si son las mismas que en Argentina, pero trabajaba revisando cómo era el employment law, le llaman, ¿no? Y estudié en diferentes escuelas. Posteriormente me cambié a trabajar a un corporativo muy grande aquí en México y terminé trabajando ahora, por último, en una empresa que tiene más de 110 años de vida y tenía muchos procesos muy estructurados, muy institucionalizada, una gran empresa, una gran escuela. Y ahí estuve, en total tengo 14, 15 años trabajando y en los últimos 8 los trabajé en esta empresa. En esta empresa, digamos que todo lo previo me llevó a poder entrar a un corporativo mucho más ordenado, y en este corporativo pues estaba trabajando en el área operativa, legal operativa, y coordinaba muchos temas, ¿no? Tenía muchos clientes internos, tenía muchos despachos de abogados a los cuales yo tenía que tratar, tenía mucha responsabilidad en términos de trabajo. Uno de los temas es que las estructuras corporativas suelen ser muy cerradas, y más en empresas que tienen tanta antigüedad. La gente procura o tiende a vivir mucho tiempo dentro de la empresa, hacer una carrera larga, ¿no? O sea, no sé si es en toda Latinoamérica, pero yo tenía compañeros de oficina que tenían 35, 40 años trabajando en la empresa. Entonces, hoy quizá a lo mejor para una persona de 20 años, de 22 años, recién egresado de carrera, eso es algo imposible de creer, ¿no? O sea, es como, o sea, no lo puedo creer, ¿no? De trabajar más allá de 2 años en un lugar. Entonces, la carrera corporativa fue eso. Me dediqué 100% a trabajar en abogacía. Una vez que entro al corporativo, se llama GT Global, me doy cuenta que necesito empezar a expandir
mis horizontes en términos de conocimiento, porque como abogado dentro de una empresa necesitas saber más allá del derecho para poder dar un buen feedback o un buen consejo, porque necesitas entender temas financieros, necesitas entender temas de capital humano, necesitas entender administración, fiscal, cuestiones contables, en fin, muchas áreas del corporativo, y fue que empecé a decidir estudiar cosas alternas, ¿no? Empecé a estudiar finanzas y terminé estudiando emprendimiento, que fue donde se me reveló la vida. Pero bueno, eso es lo que hice. La verdad es que el nivel de corporativo en el que estaba era bastante bueno, de mucha expertise. Veíamos merger and acquisitions, veíamos temas corporativos de alto nivel en México, Estados Unidos, algunas cosas en el Caribe, en fin, veíamos transacciones internacionales todo el tiempo. Y bueno, eso es uno de los puntos, pero al final era más un tema de generar una dinámica de pensamiento. Cambiaba de industria en consejerías a cada rato, porque teníamos temas relacionados con manufactura de plástico, luego con real estate o algún tema de constituciones en el extranjero. En fin, era tener mucha diversificación en el conocimiento y en el área. Entonces, cuando empiezo a ver la posibilidad de hacer algo, fue realmente porque me quería ir a estudiar un LLM en la Universidad de Queen Mary en Londres, que tiene uno de los LLMs más competitivos de temas comerciales. ¿Qué es un y LLM? Ahí fue. LLM es un Master of Laws, que es una maestría en Derecho, básicamente. Y en Queen Mary tienen unas clínicas que son para startups. Entonces yo me fui en verano a London School of Economics, y ahí se me metió el chip de querer meterme a temas de emprendimiento y trabajar en eso. Y fue un maestro que se llama Anthony Mikita, que es el director jurídico de Victorian Albert Museum. Y él me dio el consejo como, haz esto, aplica aquí y demás. Entonces, ahí se metió el chip de querer hacer algo relacionado con emprendimiento, con startups. Y posteriormente lo junté con un tema de resolver un problema operativo, al menos en México. Me di cuenta que durante la pandemia que podemos hacer una operación completamente en línea como departamento legal interno, y fue ahí en donde empecé a ver la posibilidad de crear una plataforma que pudiera sustituir justamente las posiciones de abogados internos para empresas. Entonces no era solamente una tecnología como tal, sino también parte de los servicios internos que se hacen como abogado, que además pues ya dominaba bastante bien, porque me tocaba, era mucho trabajo operativo. Entonces sabía dónde estaban los problemas, sabía cómo se tenían que solucionar en cuestión de tecnología. Y bueno, fue que decidí así, de esa forma, llegar a Rafik. Bien, ¿cómo hiciste cuando empezaste a emprender? ¿Solapaste tu trabajo corporativo con el proyecto o cómo empezó todo eso? Sí, fue un trabajo, o sea, fueron jornadas de trabajo larguísimas. O sea, empecé todo con un proyecto primero me dediqué, creo que uno de los principales puntos que todo emprendedor tiene que hacer es registrar su nombre y su marca y hacerla, y ya después lanzas y todo esto, porque puede ser un gran problema. No, me ha tocado ahora que tenemos muchos clientes, nos toca, lo primero es decirle, oye, tienes que cambiar tu nombre porque no se puede registrar, ¿no? Y se lloran o demás, pero a veces es así, ¿no? Entonces, uno de los temas sí fue eso, empezar con el proyecto. Después contraté a una persona, la empleada número 1, y bueno, salimos. Sí, yo seguía trabajando. De hecho, Rafik tiene 2 años. Hoy tiene 2 años con 12 días. Fue el 1 de junio del 2021. Y comenzó a trabajar Elizabeth, la primera empleada, y fue como decidimos arrancar. Yo seguía trabajando en la empresa y seguí trabajando en la empresa hasta agosto de 2022, es decir, hace 9 meses o 10 meses. Estaba trabajando en las dos cosas. Básicamente, ella me ayudaba muchísimo, fue creciendo el equipo.
todavía lo podía mantener hasta cierto punto. Como somos una empresa de bootstrap, entonces no tenía en la mente por lo menos levantar capital en un inmediato tiempo, por lo tanto tenía que generar esos ingresos con clientes que pudieran estar funcionando con un MVP y con lo que teníamos en la mano. Entonces así lo hice, nos lanzamos, llegamos a un punto en el que ya estábamos en break-even. Yo anuncio mi salida de la empresa 5 meses antes y ya era algo que lo había conversado con mi jefe o con mis jefes, fui completamente transparente, pero bueno, esas jornadas de trabajo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana, o sea, dormía 5 horas y todo lo demás era trabajo. Era trabajo, porque entraba a trabajar a Rafik antes de entrar al trabajo real y después del trabajo real entraba a trabajar a Rafik. Entonces era estar revisando pendientes hasta que ya era inviable. O sea, yo sí me estaba volviendo loco. Era demasiado tiempo invertido en trabajo y decidí, ya no, se estaba llegando a un proyecto justamente en esa intersección a Rafik que no me iba a permitir poder estar ya en las dos cosas. Entonces decidí hacer el paso de fe, renuncio y bueno, fueron 4 o 5 meses en los que entregué mi puesto y ya me fui en agosto de la empresa donde trabajaba. Uh-huh. Pero fue un tema muy complejo porque en mi mente estaba el hecho de que tenía que conseguir esa sostenibilidad sí o sí y asegurarla al menos por unos meses en lo que Rafik podría sobrevivir, ¿no? En México las tasas de mortalidad en los emprendimientos son bastante altas, entonces supongo que en todo el mundo, ¿verdad? Pero no podía darme el lujo de poder no recibir un salario, de recibir algo porque simplemente no se puede. Bueno, al menos en mi caso, el tema del levantamiento de capital, el venture capital como tal, la cultura en México sí es fuerte, es grande. Creo que en Latinoamérica en general apenas se está despertando este tema y me toca la pandemia donde empiezan las valuaciones a caer, todo el levantamiento de capital realmente se cayó y es justamente el momento en que yo estoy emprendiendo, entonces tampoco era como que no me puedo dar el lujo de que esto no funcione, o sea, simplemente tiene que funcionar y me enfoqué en eso y lo hice, ¿no? Hice esa transición. Pero fueron 2 factores en particular. Uno de ellos es el tema económico, que se llegara a una sostenibilidad económica, y segundo, que también el proyecto estuviera suficientemente maduro para poder dedicarme al 100%. Y bueno, gracias a Dios, el proyecto de agosto para acá se ha multiplicado muchísimo. Es como si hubiera estado esperando mi llegada al 100, pero muy padre. Bien. Quiero frenar acá en el costo de oportunidad de renunciar y esta transición. Porque alguien que tiene una carrera corporativa de tantos años como vos, renunciar a todos los beneficios que te da y la estabilidad es complejo. Entonces, ¿cómo te preparaste mentalmente, financieramente? ¿Tenías ahorros? Mencionaste que llegaron al punto de equilibrio en el proyecto antes que vos pasaras a tiempo completo. Contame más en detalle esta parte, ¿cómo la preparaste? Sí, primero es que derivado de que yo estaba trabajando en un corporativo y que quería diversificarme y demás, entonces me empecé a llenar de mucho conocimiento de muchas áreas, ¿no? O sea, desde el tema de emprendimiento, de financiero y demás. Entonces, como que mi presión personal era, y después fui a GCL, bueno, el programa que tú también estuviste, que a mí me partió la mente, ¿no? Entonces fue un momento en el que yo me sentía un poco obligado personalmente conmigo mismo de tener que hacer algo distinto a lo que ya estaba haciendo porque estaba muy cansado de la misma dinámica de trabajo. Entonces necesitaba un reto distinto y eso fue como que lo que impulsó el sentir de tener que irme. Entonces me fui a Georgetown, al GCL, y regresando fue como que también se conecta un poco con lo de London School, que es donde empecé a ver el tema de emprendimiento social y me da esta nueva perspectiva de cómo desarrollar proyectos sociales. Entonces empiezo a ver como opción el hecho de dedicarme a lo social o a emprendimiento social de alguna forma y digo, bueno, si estoy dispuesto a irme
emprendimiento social que seguramente pueda tener sus altibajos y demás, pues puede ser también que me pueda dedicar a un proyecto personal que me dé la misma incertidumbre. Entonces, lo que hice, se vino la pandemia, el tema social, realmente todos los temas sociales se frenaron, o sea, hubo muchísimas vacantes que se quedaron congeladas. A mí había muchas que me interesaban, no muchas, pero particularmente cuando te dedicas a buscar trabajo, creo que pones cierto estándar y bueno, aparecen algunas cosas interesantes y demás, pero fue que llega la pandemia, se cierra, entonces empiezo a considerar el tema de emprender con Rafik, ¿no? Y al considerarlo, pues era dos vertientes, ¿no? Una, o buscar otro trabajo que me diera un poco más de crecimiento profesional o dedicarme a emprender. Entonces, la realidad de las cosas es que busqué trabajo, busqué algunas posiciones interesantes, ya no en el emprendimiento social, sino en la misma carrera corporativa que se estaba construyendo. Y la realidad es que, bueno, los puestos corporativos a los que podía aplicar ya eran de muy buen nivel, muy buenos ingresos, entonces el costo de oportunidad, como bien lo dices, es bastante. Pero al mismo tiempo decía, bueno, esta curva de aprendizaje que tuve en una empresa la voy a volver a vivir en otra empresa. Entonces va a ser exactamente igual, solamente con retos un poco distintos, situaciones distintas, compañeros de trabajo distintos. Entonces empecé a hacer como esa misma analogía y decía, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero realmente diversificar mi actuación, ¿no? O sea, mi trabajo. Entonces, sabía que irme a una posición en alguna transnacional o en alguna empresa. Estuve aplicando a diferentes lugares. Los puestos estaban en Estados Unidos y en México. Y bueno, realmente estaba en esa incertidumbre de los dos lados. Se cierran las puertas en las aplicaciones, que gracias a Dios se cerraron, y yo decido darle la oportunidad al emprendimiento. Entonces me dedico a buscar emprender, dejo de aplicar a los trabajos, dejo todo este tema del costo de oportunidad para ello. Y bueno, uno de los temas que pasa en emprendimiento es que te puede ir muy bien y en un punto, a lo mejor 2, 3 años, 5 años, pues estás construyendo, estás sembrando, pero el costo de oportunidad se vuelve menor y de alguna forma es mucho más la retribución que tienes. Y creo que se volvió realidad en el sentido de que no tanto por el tema económico, porque eso no es una realidad hoy, pero sino más bien en un tema en el desarrollo personal. O sea, un emprendimiento trajo por lo menos para mí las satisfacciones que no me traía un trabajo corporativo, que era el hecho de tener una amplitud en la creación de algo. Y la creación de algo va más allá de simplemente de crear un modelo de negocio. Es crear una empresa desde la cultura organizacional, desde el tema de contratación, desde las prestaciones, desde la administración, lo que vas a construir como modelo de impacto, todo lo que quieres construir como producto, cuál es el problema, definiciones, en fin, hasta la ética de tu trabajo, la ética en la que te mueves, cómo vas trabajando con tus partners, las alianzas que puedes hacer, cómo llegar a ciertos puntos, el networking. O sea, son 1000 factores que ya se salen mucho más de lo que hacía. Entonces, es como que si me hubieran aventado un ruedo y es padrísimo, digo, porque es como lo que te decía, el miedo del viernes, bueno, ese es el de la semana pasada, pero esta semana ya hay otros y todos los días, creo que como emprendedor pasa, ¿no? O sea, es el día a día de estar, que si mandas una propuesta, no la mandas, qué va a pensar la otra persona, cómo la va a leer, cómo vas a comunicar, todo esto que son cosas que simplemente en un tema corporativo, pues hay mucha cobija, ¿no? Algo que de lo que sí estoy muy orgulloso, muy sorprendido es que cuando, por ejemplo, como abogado interno de una empresa, cuando vas a negociar algo, vas con el nombre de la empresa, ¿no? O sea, traes todo el antecedente, todo el poder económico y eres dominante del mercado, lo que quieras, pones tú las condiciones, ¿no? Y ni siquiera como abogado tienes mucho que ver ahí, porque al final es la empresa, ¿no? O sea, te escudas en eso. Entonces, cuando estás construyendo algo en lo que no tienes ese back que te pueda estar echando montón en una negociación, pues salen a relucir las habilidades reales, ¿no? Y las habilidades reales son tu palabra, el cómo conducir una negociación, el cómo poner una barra mínima, un intermedio, cómo llegar a un buen acuerdo con alguien, cómo sentarte en números y cómo poder establecer condiciones que sean reales y buenas para las dos partes.
porque al final ya estás construyendo algo en lo que tú estás dirigiendo y bueno, pasa, ¿no? Por ejemplo, algo que me pasó hace días y que, bueno, no, ya hace un par de meses, pero le comentaba el viernes justamente a un buen amigo que creo que vas a entrevistar porque me dijo que le habías mandado un mensaje, y que se llama Pato Bichara, que es un gran amigo. Y bueno, decile a Pato que me responda entonces, si dice que lo ve. Le dije. Vale, Pato. Le dije. Él le comentaba, ¿no? De que había cosas en las que a mí me tocaba como abogado interno ver en cuestión de números económicos y de repente estás en un proyecto en el que te están invitando como empresa, como startup y los compromisos ya son a lo mejor no números muy similares económicamente, pero ya son números que simplemente ya son relevantes y el nivel de compromiso que como persona te exige es mucho mayor. Entonces, es un sentimiento mixto, es un sentimiento en el que tienes que encontrar todo el tiempo el contentamiento porque de otra manera te vas a volver loco. Pero creo que el costo de oportunidad finalmente lo estoy pagando y estoy muy feliz de pagarlo. A lo mejor hoy económicamente no estoy en el mejor sitio comparado con lo que podría tener en un corporativo, pero sé que lo voy a lograr en algún tiempo, ¿no? Sí. Sí, 100%, y trabajar hacia ello, ¿no? A que se construya. Si me tuvieses que resumir algunas cosas, lo contaste, pero si me tuvieses que resumir cuáles son para vos los desafíos más grandes de dirigir tu empresa, ¿qué me dirías? Creo que uno de los desafíos, o sea, y creo que para todos los que somos outsiders, o sea, todos los que llegamos a un tema de tecnología que no somos tecnológicos, nativos, exacto, es un tema, ¿no? Es uno de los grandes desafíos poder entender la tecnología, cómo se construye, cómo se programa, cómo liderar equipos de tecnología. Es toda una cultura muy distinta que la gran mayoría de las personas no sabe cómo se hace y de hecho yo sigo aprendiendo, pero de entrada tienes que saber un poco de programación básica. Y ese para mí es uno de los grandes retos, o sea, el hecho de poder construir algo tecnológico sin ser tecnológico, porque trae implicaciones que no solamente es el hecho de poder coordinar un equipo de trabajo, sino también implicaciones económicas. Es mucho más caro construir tecnología que construir cualquier empresa de servicios o una empresa, un producto de algo ya hecho, de algo mucho más artesanal. ¿Por qué? Porque la tecnología es cara, o sea, los programadores, sus horas son caras, todo es caro en tecnología, entonces incluso los proveedores son caros, servidores, etcétera, todo lo que hay alrededor de la construcción de algo es carísimo. Entonces uno de los temas creo que es eso, el tema de expansión posiblemente también, el tema como abogado, digo, si construyes tecnología que es plana, pues puede ser que funcione en algunos países, en otros no, y que además en general creo que para todo startup el tema de expansión es muy complejo porque simplemente las diferencias sociales son abismales. No es lo mismo construir una empresa de tecnología legal aquí en México que en Brasil, por ejemplo. A mí me tocó conocer a muchos abogados brasileños, incluso Brasil per cápita es el país que más egresados de abogacía o de derecho tiene en el mundo. Entonces te topas con abogados que están trabajando en Legal Tech de manera muy, muy agresiva, muy competitiva y soluciones muy parecidas a las tuyas. Entonces es muy padre, pero al mismo tiempo es un reto distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo abrir en México un mercado que abrir en Brasil o en Chile o en donde quieras. Entonces creo que de los mayores retos es eso, es el tema tecnológico, y también un poco nuestro modelo de impacto social que estamos construyendo, que es el hecho de poder trabajar en dos rubros en particular. Uno es equidad de género y el otro es en educación. Estamos trabajando con escuelas de áreas vulnerables en donde tratamos de ser un puente con los alumnos de ciertos espacios en México donde podamos conectarlos con empresas de tecnología a través de nosotros, ¿no? A través de un programa de training con nosotros y que se puedan conectar con ellos. Entonces, son varios retos, pero eso es básicamente. Bien. Gustavo, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo?
Unas palabras finales, dejo el micrófono abierto para un último mensajito a la audiencia, algo que ya hayamos dicho o no, pero lo que venga de tu mente al público. Ay, qué difícil. Es que vienen a mi mente muchas cosas, pero yo lo que les diría, pues, si alguien me está escuchando, es háganlo. O sea, hagan lo que tengan en mente. No se queden con ganas de poder desarrollar algo, de poder renunciar a ese trabajo que no quieren, que les está premiando demasiado dolor, lo que sea, que no está siendo bien remunerado. Pero háganlo conscientes. O sea, tomen decisiones planeadas con bastante cabeza, puedan tomar decisiones en las que no se sientan presionados en un futuro de todas las consecuencias que puede traer el hecho de esa decisión. Pero no dejen de pensar en hacerlo. O sea, si se quieren ir a estudiar al extranjero, vean las formas de hacerlo. Si quieren aplicar una beca, si quieren cambiar de carrera de un momento a otro. Hay 1000 cosas que suceden en el mundo y hay muchísimo conocimiento que se está desarrollando hoy. Entonces, todos podemos cambiar de un momento a otro nuestro rumbo y nada está determinado en este momento por lo que estudiaste o por lo que has tenido experiencia o por el negocio que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que eso sería como el hecho de poder ser demasiado flexible contigo mismo para poder desarrollar y sacar tu potencial, esa deuda que se pueda generar si es que tú la tienes, como en mi caso, de poder desarrollar todo el potencial que tienes. Tenemos una responsabilidad sobre lo que conocemos, así como Peter Parker, pero tenemos una responsabilidad real sobre lo que sabes y sobre lo que tienes que hacer. Tenemos un compromiso con la sociedad en el que tenemos que retribuir de alguna forma de lo que tengamos frutos y pues caminar y hacerlo, sobre todo eso, hacerlo. Que es el ejecutar, es el mayor problema de las personas, el poder llevar a la realidad algo que tienes en la mente. No es verdad eso que todo lo que piensas se va a materializar o todo lo que atraes, bueno, sea así en cierta medida, pero si no actúas, si no ejecutas, eso no va a suceder. Uh-huh. Mucha sabiduría, incluida una reflexión de Spider-Man. Yo ahí rapidísimo. Espectacular. Gracias Gustavo por todo esto, por compartir con honestidad. Así que te mando un abrazo hasta México. Muchas gracias, Magali. Y bueno, te invito a que vengas a México, no sé si ya conoces o no, pero si no conoces, ven. Y bueno, seguramente nos vemos pronto. ¿Sabes qué fui? Y mi peor hostel fue en Guadalajara. De toda la historia. Guadalajara lo recuerdo por varias cosas, incluido el hostel. Un desastre. Un desastre. Sí, bueno, yo también me quedé en algunos hostels en Guadalajara y no lo había pensado. Y sí, eran muy feos. En la avenida Chapultepec, ahí estaba muy feo. En la colonia Vallarta, colonia americana. Pero bueno. Ahí va. Bueno, gracias, Gustavo. Un gusto, Magali. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.